Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La Fundación Equidad y Justicia Social está impartiendo una serie de capacitaciones dirigidas a niños y jóvenes que buscan fomentar el liderazgo y también aportar conocimiento en otras áreas. Rami Portorreal nos tiene la historia. Posee un marcado liderazgo social, comunitario y religioso. La vocación de servicio es un don que le identifica y desde muy temprana edad comenzó a participar de diversos programas de asistencia benéfica y espiritual. Comencé a trabajar a través de la iglesia en comunidades vulnerables con misioneros norteamericanos que practicaban una vida piadosa y que se preocupaban tanto por la educación como por sacarle la pobreza a muchas personas. Fidel Lorenzo Merán, de 60 años, es un sociólogo de profesión. Proviene de una familia humilde, nativa en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana. Creo que Dios ha sido exageradamente generoso conmigo, porque habiendo nacido en una comunidad rural, sin electricidad, sin ningún tipo de tecnología, con una familia súper numerosa, apoyado en lo básico y lo rudimentario, me ha llevado a escenarios en más de 40 países, a servir junto a líderes de impacto mundial. Casado con Altagracia Gómez, Fidel se destaca por ser un ferviente defensor de la conservación de la familia y la vida y por promover una educación en principios y valores como ejes fundamentales para la transformación de la sociedad. Padre de 3 hijos, 2 varones y una hembra, y esposo de una sola mujer, que ya tengo 36 años de casado con ella. Sacar a alguien de la miseria, de la pobreza, enseñarles valores que luego ellos los replican en su descendencia, en la familia. No hay mayor satisfacción que esa. En una intachable trayectoria de servicio social, él también doctor en teología, fue presidente de la Iglesia Metodista Primitiva durante 24 años y ha logrado ocupar posiciones de gran envergadura. Durante 9 años presidió el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE. Pasar por el CODUE para mí fue un desafío. ¿Por qué? Porque igual fue una de las providencias de Dios. Logramos que la institución se posicionara y que tuviese ese nivel de influencia, de hacer propuestas tangibles que de alguna manera tiendan a mejorar todo ese ordenamiento de las altas cortes y de los espacios para la rendición de cuentas y la buena administración de los recursos públicos. Entre los tantos logros frente de la entidad evangélica, el reverendo destaca la aprobación de la Ley 198-11, que permite el matrimonio religioso con efecto civil. Además, mantiene su firmeza en temas polémicos de opinión pública, como es el rechazo de la aprobación del Código Penal con la inclusión de las 3 causales del aborto y la promoción del voluntariado LGTB en el país. No hemos perdido ni una sola batalla, ni en términos ideológicos, ni en términos de la vida, porque la identidad del pueblo dominicano es la identidad cristiana. Así está nuestro escudo, nuestra bandera. Enfocado en aportar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y al desarrollo integral de la colectividad y dar respuestas a problemáticas básicas, en 2014 nace la Fundación Equidad y Justicia Social. Y eso se expresa en 6 ejes principales: desarrollo humano y todo lo que implica, pero un desarrollo humano basado en la autogestión, no en el paternalismo. Investigación sobre temas sociales, la formación sociopolítica y ciudadana, del liderazgo y de la sociedad, pero también trabajar en la parte de la defensoría en derechos humanos y medio ambiente. La Fundación persigue 2 valores fundamentales, que es la justicia y es la paz.
Y para lograr la justicia hay que empoderar a los ciudadanos para que conozcan cómo ejercer, cómo reclamar justicia. Y sin embargo la paz, obviamente, como un valor fundamental para poder vivir en hermandad. La periodista Laura Jiménez, vicepresidente de la Fundación, resalta que ante la necesidad de promover una educación continua, se incorpora la Escuela de Liderazgo Avanzado con el objetivo de capacitar líderes en las diferentes áreas del conocimiento mediante un amplio programa de enseñanza. Y creamos espacios para capacitar personas, para empoderarlas en sus derechos, con sus deberes también. Hemos comenzado ya a formar maestros, directores de escuela, líderes de asociaciones sin fines de lucro sobre gestión estratégica basada en la transparencia, y tenemos muy buena alianza con organismos del Estado. Basado en una formación en principios éticos, morales y espirituales, sus directivos señalan que la visión es convertirse en una organización líder en la transformación integral del ser humano y su entorno. Tenemos múltiples testimonios de gente que ha terminado los programas y cómo eso le ha ayudado y cómo se han organizado. Y creemos que esto es un desafío que debe seguir incrementándose. Tenemos un vacío de liderazgo en la sociedad dominicana en todos los niveles. Tenemos, por ejemplo, una carencia de concienciación acerca de lo que es el mismo desarrollo humano, los derechos humanos y medio ambiente fundamentalmente. La importancia del espacio educativo y sus aportes es valorado por Joeslina Javier, una de los 90 egresados del Diplomado Gestión de Asociaciones sin fines de lucro. Me interesó ser parte del Diplomado de Asociación sin fines de lucro porque en un futuro es posible que tenga una fundación propia. Tengo una trayectoria de liderazgo y por eso trato siempre de seguir formándome. La invaluable labor social, espiritual y de formación que el reverendo Fidel Lorenzo Merán preside desde la Fundación Equidad y Justicia Social y de la Escuela de Liderazgo Avanzado y cuyos indiscutibles aportes a la sociedad dominicana es reconocida por sus adeptos, quienes lo consideran como un orgullo de fe que con sus acciones dejará una impronta a las futuras generaciones. Lo definen sus valores, la honestidad, el liderazgo y también la bondad. Porque es un hombre que se ha entregado durante toda su vida a trabajar en favor de lo que es la sociedad dominicana, a todos sus niveles. Yo aspiro a ver una sociedad más consciente, más empoderada y más crítica, y que pueda ser parte de un cambio integral que se basa en la identidad. Una vida dedicada a defender los valores y principios en los que cree para el bien común de la sociedad, su calidad humana y profesionalidad, su incansable servicio hacia los demás, la responsabilidad, empatía y la perseverancia, sin dudas adornan la larga trayectoria de servicio del reverendo Fidel Lorenzo Merán, sin dudas un líder de gran incidencia y valía en nuestro país. A mí Dios me llamó a hacer discípulos, y hacer discípulos es como tú mostrarte a los demás tal cual eres, con tus defectos y con tus virtudes.